Estamos en un programa más de conciencia auditiva y estamos bastante contentos, transmitiendo desde Buenos Aires. Hemos estado en el Obelisco. Una maravilla. Y saludo a mi querido amigo Gerardo Alvarado Hierro, futuro padre y futuro doctor. Y yo saludo como siempre a mi buen amigo el doctor Carlos Barramulán, que ya es doctor y que ya es padre. Y ser padre no es cualquier madre. Y algunos de ellos están reconocidos. Es importante mencionarlo. Sí, lo creo. Empecemos con notas curiosas, ya quedamos jocosos. La primera nota curiosa es que Coahuila prohíbe las corridas de toros con votos del PRI, del Partido Verde Ecologista, del PANAL. El Congreso local aprobó la iniciativa que prohíbe las corridas de toros. Es el tercer estado en hacerlo en la República Mexicana, después de Veracruz y de Sonora, que de por sí no eran como muy célebres por sus corridas de toros. No, o sea, donde se focaliza es precisamente en el centro del país, más que en ningún otro lado. Entonces, bueno, pueden también prohibirlas, no sé, las islas de Revillagigedo y a lo mejor pega, ¿no? En un momento... El Partido Verde impone su presencia y evita una corrida de toros. En Veracruz, Sonora y Coahuila. ¿Y por qué no lo extienden a las corridas de gallos? Es decir, a las peleas de gallos de los palenques, a las peleas de perros que están proscritas y que hacen en el DF. ¿Por qué no lo hacen? Junto con esa tenemos otra nota divertida. Un mafioso italiano, Vittorio Casamonica, fallece esta semana en Roma. Él era apodado el Rey de Roma. Casamonica No, es... el Rey de Roma era Maradona. Maradona era el Rey Fue de Roma. el Yo me verdadero acuerdo. Rey de Roma. Cerraba discotecas, sí, entraba, decía, solo yo y mis amigos, weón. Y solo él y sus amigos, eso es un hecho. Ese era el Rey de Roma, este era como segundo. Lo que fue interesante fue que en Roma, en plena avenida principal, se da un cortejo fúnebre de aproximadamente 2 kilómetros en una carroza tirada por caballos, estos caballos etruscos gigantescos, y el féretro va ahí negritos, y va escoltado el féretro por un helicóptero volando a 10 metros de altura. Fíjate que de esos caballos negros me quedó una imagen, yo que siempre fui admirador y soy admirador de Gardel, cuando muestra las imágenes del funeral y precisamente la carroza fúnebre y lleva unos caballos así. No me extraña, era una vieja usanza que esta reminiscencia es precisamente cuando hay gente que tiene este calado, ¿no? No cualquiera le hacen un funeral así, ¿no? Otra cosa divertida, la canción que sonaba era esta Tristana del Padrino. Todo el funeral, toda la transición del funeral bello, fue esta. me parece que bello. Y los diputados italianos se preguntaban quién concedió el permiso para hacer esto, porque todo esto estaba prohibido. Roma se detuvo por las 4 horas que duró la procesión, desde la casa de este hombre hasta la catedral, donde se ofició misa y donde fue un obispo importante romano el que ofició la misa. Sí, ahí la pregunta es, por ejemplo, bueno, esto demuestra algo, que sabemos que siempre han habido este tipo de contubernios entre iglesia y, inclusive, bueno, se hablaba mucho del contubernio por la camorra italiana, o sea, siempre se ha sabido, ¿no? Entonces, me parece, la hipótesis que manejas, si tú te acuerdas de la tercera parte del Padrino, donde finalmente Michael lo que quiere es dejar de estar proscrito y hace todo lo posible. Compra su título nobiliario. Claro, invierte en una empresa aparente inmobiliaria del Vaticano, entonces intenta que todo se limpie y jamás se limpia, ¿no? O sea, al final lo que caemos en la cuenta es que la camorra y lo que fue la mafia italiana, no, finalmente nunca se iba a limpiar. No. Pero es interesante, ¿no? Al final este último acto de gala. La extorsión, bueno, fue... En México está pasando como ritual de los cabos los mausoleos ahora. Sí, ahora los grandes mausoleos, ¿no? Entonces no me extraña que en Italia pase algo así. Nada más que la diferencia es que en uno es en un cementerio de mármol y el otro es un cementerio de tierra con un mausoleo en medio de la nada. Sí, que llama la atención porque el resto de las tumbas no están ad hoc a la... Exacto. Claro, y aquí seguramente no, aquí debe ser con toda pompa, como tú dices. Viene un caso de extorsión, también una nota curiosa. La compañía Avilia, en propiedad de María Asunción
Aramburuzábala. Denuncia por extorsión a Adriana Pérez Romo, que es la esposa de Joaquín López Dóriga. Al parecer tenían un trato, el trato se tenía que cerrar, pero la esposa de López Dóriga le pone como condición para acabar de cerrar el trato que le tiene que comprar un edificio. Y si no le compra el edificio, le va a aplicar la penalidad del contrato que estaban haciendo y se la va a hacer totalmente imposible. Y el edificio que le pide que compre a esta empresa Avilia es un edificio de $5 millones. Okay. Está aparentemente... Entonces, ¿cuánto gana Joaquín? ¿Cuánto gana Joaquín? Pues ya vemos que la Gaviota cobra 88 millones por retirarse de Televisa, entonces yo me imagino que Joaquín debe cobrar más, ¿no? Es como pero... el buque insignia, ¿no? Y no sé, pero da sueño escuchar a Joaquín en la actualidad, o sea, no es lo que fue. Yo creo que es más bien patético. Claro, es poco activo, se le va de repente la onda, no sé, ya no. Ya también las notas de Joaquín están cuidadas. demasiado Ahora, no haces ni uno de otro, o sea, cuando escuchas a Loré de Mola y... O sea, el otro es exactamente la misma cosa. La misma porque... Totalmente vendidos. Me parece que 2/3 partes ahorita de sus noticieros respectivos son Televisa por el Planeta y no sé qué otro segmento tienen como curioso de... Esto del planeta de la preservación ecológica, que ahora están sacando, Tinoco está sacando los tiburones. Los tiburones. Los tiburones que duermen. Es interesante, y está interesante, ok, los tiburones están muy bonitos, pero creo que no pertenece a un noticiario central, no un noticiario que mucha gente... ¿Quieres ver algo patético? 1/3 parte de los mexicanos adultos ven ese noticiario para informarse de los acontecimientos nacionales. Y lo peor de todo es que tiene como fe pública, o sea, la gente cree ciegamente en esto. Entonces, cuando señalaban por ahí, dice, como lo dijo Joaquín, o sea, y como lo dijo Joaquín, tiene que ser verdad. Y creo que está muy separado de esto. Al final, bueno, Pérez Romo, la esposa, exige que se deje sin efecto un contrato, que se valide otro y que se compre el edificio que está en Rubén Darío número 225 de la colonia Polanco. Fíjate, está en Polanco. Por la ínfima cantidad de $5 millones. Saludos a mis hermanos judíos ahí en Polanco. Nos vemos pronto. Shabbat Shalom para ustedes. Shalom, Uraja. Y con esto, bueno, concluimos notas curiosas. Vamos a las notas políticas. Una nota divertida, esta noche de antier, el jueves, detienen a David Sánchez Guevara, que fue el presidente municipal de Naucalpan y diputado federal electo. Aparentemente él desvió fondos de su gestión como presidente municipal de Naucalpan para... Pero eso no pasa, ¿no? No, es raro, en otros países, pero en México no. Hay una obra que se hace en Naucalpan... una nota malintencionada. Hay una nota hay un bosque en Naucalpan que se supone que este hombre rehabilitó. Todavía hay bosque en Naucalpan. Y está grande, El bosque de Naucalpan, este hombre lo había rehabilitado como espacio público, supuestamente. Resulta ser que lo único que se rehabilitó fue la entrada del bosque, una puerta, una cosa así, lo que haya costado, y le costó al municipio algo así como 800 millones de pesos. 800 millones de pesos que desaparecieron. O sea, pero no rehabilitó, por ejemplo, los arbolitos, ¿no? O sea, solo... ¿Qué rehabilitas del bosque? Esa es la pregunta también. ¿Pórtico? Había unos socavones en medio del bosque, en medio de la nada, y estos socavones tenían que ver con hundimientos que no se habían cuidado, etcétera, etcétera, y supuestamente tenían que ser rellenados. Al parecer se rellenaron con tierra hasta de otro tipo, otra variedad, otros colores, y fue algo muy fregadazo. Se completó una pista como de gravilla para caminar, y eso fue toda la rehabilitación, que costó 800 millones de pesos. Entonces este hombre está detenido presuntamente por peculado, por tráfico de influencias, por haber desviado fondos de su campaña o de su gestión de presidente municipal hacia la diputación, y lo irónico es que ahorita no goza él todavía de fuero, porque todavía no ha tomado posesión como diputado. Entonces podría muy fácilmente ser... Podría ser tocable. Sí, tocable. Ahora, yo discutiría la figura del fuero. A mí me parece que la figura del fuero tiene que ver, en el caso de diputados y senadores, en que tú puedas ejercer tu función sin que haya nada que lo interrumpa. Pero eso no significa que el fuero, tú puedes pegarle un balazo a alguien, o puedes robar, y quedes libre de pecado. O sea, no es por ahí la figura del fuero. O sea, se ha malinterpretado y se ha abusado de ella, y debería ya empezar a discutirse el hecho de que se quitara el fuero. Completamente de acuerdo.
El fuero existe en 1857, durante la época en la que Juárez tiene ciertas rencillas, por así decirlo, con el presidente de la constitución anterior, que se rehúsa a aceptar la constitución nueva. Juárez se autoproclama el presidente de México y viene todo este peregrinaje de la Guerra de los 3 años. Durante toda esta instancia... Entonces, Juárez y el Peje son la misma cosa, porque también dijo que era presidente. No, y pone atrás la figura de Juárez. Eso me llama mucho la atención del mensaje siempre perrerista, ¿no? Que siempre Juárez está atrás. Es el manejo de los simbolismos. Lo que es interesante del fuero es... El presidente legítimo. El presidente legítimo. Lo que es interesante del fuero es que el fuero ocurre efectivamente para proteger la figura, la personalidad, la vida de la persona que tenía que ejercer una oficina pública. Trasciende hasta la época de la Constitución de 1817, queda ahí como un remanente de la Constitución del 57 y nunca se movió. Y es algo que efectivamente ya es anacrónico. Ahorita no van a ir a levantar a un diputado por cualquier cosa, a excepción de que esté metido en contubernios peligrosos. Y el fuero efectivamente es un poder del que se abusa. Es una suerte como de inmunidad diplomática, pero nacional, a nivel nacional. Yo vi a un diputado del PAN una vez meándose en una calle, lo detiene la policía y gritaba, yo tengo fuero, y yo no sabía que el fuero servía también para mearse en la calle, pero... Pues desgraciadamente este personaje, por ejemplo, David Sánchez Guevara, pues se meó en todo Naucalpan, y efectivamente 800 millones. 800 millones. Como lo que ganas tú al año. Hay años que no, hay años que llegamos como a los 600. Pero es una ridiculez, ¿no? 800 millones me parece obsceno completamente. Osorio Chong declara el miércoles pasado que en los últimos 2 años ha caído la tasa de homicidios en México dramáticamente. Él marca cifras del 42% que son muy alegres, y el Observatorio Nacional Ciudadano le contesta textualmente: aún a pesar del discurso optimista del Estado mexicano, los delitos de alto impacto no han descendido, sino que se han mantenido y en algunos casos han crecido. Están eligiendo qué estados reportar y qué cifras comunicar. Entonces, muy fuerte la declaración del Observatorio Nacional Ciudadano. Ellos señalan en cifras, ya en específico, que el gobierno federal toma los promedios de estados que tienen bajo índice de delincuencia, como el caso de Colima, y tomas Colima, tomas de repente Hidalgo, tomas de repente Tlaxcala, y sacas un promedio de 3 estados, y dices, pues sí, el promedio bajó dramáticamente cuando los comparas con Monterrey, con Nuevo León, con Tampico, con Jalisco, con Michoacán, y entonces las cifras se acomodan a tu total preferencia. Bueno, complicado, pero hay algo importante que dice: mientras existan estas organizaciones que son de origen ciudadano, evidentemente el Estado va a estar en el entredicho de poder circular los indicadores. A mí me parece que el país está en un momento delicado. Muy álgido. Entonces, señalar este tipo de cosas, lo único que hace en determinado momento es que la gente te impugna, ¿no? Ampliamente. Aparece también esta semana el Bester Gordillo, que me arroja varias dudas Esto es tanto como ponerse un calcetín al revés, una cosa así. O que se voltee el calcetín, pero... Eso es otra cosa. Para el que entendió eso, muy bien, para el que no, bueno, una lástima. El Bester Gordillo sale y dice que, por supuesto... Qué horrible está, ¿eh? Qué bárbaro. Está fea con ganas, ¿no? Es como es un troll. Más fea que pegarle a Dios, o sea, una cosa horrible. Más fea que escupir al cielo. Sí. El Bester Gordillo argumenta que porque tiene más de 65 años de edad... A mí me dijo una vez mi suegra, me miró y me dijo, ¿usted sería capaz de pegarle a una mujer? Y le dije, no, una mujer no, pero usted sí. Mismo caso con el Bester Gordillo. No sé, está horrible. Esta pobre mujer, bueno, esta persona maravillosa, se le acusa de haber desfalcado de alguna u otra forma 2.500 millones de pesos. Entonces, a ver, regresemos a la nota del tipo de Naucalpan. Entonces, que el tipo de Naucalpan lo deje libre, pues si son 2.500, eran 800. Y los 2.500 que le achacan al Bester son lo que le pudieron demostrar. Se calcula que en realidad el Bester fue por más de 10.000. Entonces, 2.500 millones para el Bester Gordillo de desvíos por aquí y por allá. Oye, entonces la SEP tiene dinero. O sea, nada más una tercera parte. Tiene dinero. Nada más una tercera parte del presupuesto. Digamos.
El Bester argumenta que debe de poder salir. Hay una audiencia. Y que lo que quiere es tener arresto domiciliario. Arresto domiciliario. O como le llaman, arraigo. Y hay una parte interesante en esto. Como abogado, la primera pregunta que me hago es, no tenemos taquígrafos en México. Estamos tan pendejos que no hay un taquígrafo. No podemos contratar, no existe un taquígrafo competente. Porque en la audiencia que pasan en televisión por un instante, el Bester está diciendo, y quiero señalar, y se oye la voz de alguien más, que estoy seguro que era el juez, que dice, y la testigo quiere señalar, y el otro está tipeando, y después voltea y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Dije que, y entonces es toda esta charada que me parece... ¿Y por qué cuando habla no le ponen subtítulos? Si a Fidel Velázquez nos ponen, ¿por qué ya no? Yo no entiendo de verdad esta parte, y me ha tocado verla en 2 o 3 audiencias todavía en México. Ya estamos migrando o ya migramos hacia este sistema acusatorio adversarial, pero no tenemos un taquígrafo competente. Entonces, cuando hay que poner lo que se declaró en papel, sigue siendo el juez el que le dicta un pendejo y el otro va y lo escribe como lo dio a entender o como lo dijo el juez. Quiere decir que seguimos filtrando lo que dice el testigo, lo que dice el imputado, a través del juez. Oye, ¿no hay sistema de cámaras ahora de video? Hay un sistema de cámaras, sin embargo, lo que se filtra ya al papel viene filtrado. Pero no es igual entonces de cómo se dijo en primera instancia. No lo es. Por eso me sigo preguntando, ¿de verdad somos tan pendejos que no podemos poner un taquígrafo? Es una profesión que creo que es indispensable en este punto para este tipo de justicia. Me parece absolutamente indispensable. Creo que aquí verbatim, es decir, tomado y de forma idéntica, es la diferencia entre entender lo que se quiso decir y lo que se dijo. Creo que esa parte es fundamental. Y bueno, si llegara a salir el Bester, pues habría que replantearse Néstor Salgado, que esta semana tuvo su manifestación en frente del Ayuntamiento de Acapulco. ¿Cuántos años tiene Emma? El Bester tiene 68, 69. ¿No alcanza a tener 70 todavía? No, todavía no. José Manuel Mireles, que tiene 68, 69 años. Néstor Salgado, que cumplió, me parece que 67 años. Y o sea, todos ellos podrían salir bajo la figura. Bajo esta lógica. Si se mide de una forma, se mide con ellos. Sí. Lo que pasa es que también había la pretensión de no dejarla libre porque parece que quería irse a algún país donde no hubiera extradición. Que porque tenía la ciudadanía en Estados Unidos. Verde. Entonces, pues, la pregunta es, y vamos a dejar que esto pase porque el Bester sigue con todas las consideraciones. Antes de que se me vaya, ¿y qué pasó con el chino que le quitaron 100 y tantos millones que sigue estando en Estados Unidos? Shane Li Jian-hong. ¿No? O sea, ¿qué pasó con el chinito que no se nos olvida? Ese se fue, ese es harina de otro costal, ese es arroz de otro costal. Es una grosería, ojalá no suelten al Bester, ojalá no la manden a su casa, porque sí, efectivamente esta mujer tiene ciudadanía en otro lado, esta mujer tiene los recursos como para abstraerse y desaparecerse por siempre. ¿Y cómo a alguien tan feo le dan ciudadanía? Yo imagino que el dinero tuvo algo que ver. Yo creo que algo ahí tuvo que ver con el dinero. El caso ABC, esta semana también, la semana pasada se habían autorizado órdenes de aprehensión para mandos medios, no así los mandos altos del gobierno de Sonora. Y se evadieron finalmente otras personas y los extrabajadores, que se solicitaba una orden de aprehensión para extrabajadoras, en el caso de la guardería ABC, fueron denegadas. Recordemos que fue una guardería subrogada que se quema, en donde no hay responsabilidades fincadas abiertas a servidores públicos de alto nivel. Entonces los padres de familia generan una reacción en cadena, pero a la fecha... 3 años después. Tampoco no hay nada. O sea, casi todos los casos de este tipo en México parece que van quedando en la inercia de la opacidad, de la oscuridad, ¿no? Efectivamente. 3 años para poder lanzar las primeras órdenes de aprehensión. Estos mandos medios son subdirectores, son gente que pudo o no haber aprobado las licencias de ABC, y eso es todo. Y la gente que lo operaba, la gente que tenía el deber de cuidado, el dueño propiamente de la guardería se queda en al margen. Es una tristeza verdaderamente. Hay una nota muy interesante en el periódico, bueno, en el diario, en el semanario Proceso, que dice: Beltrones podría ser el Putin de México. Cuando veo la nota dije,
caray, ya le encontraron a Beltrones alguna preferencia extraña, porque va a ser el ese Putin no de era, México. perdón, hasta donde yo sabía era Choifet, ¿no? Sí, yo también me quedé con eso. Pero Beltrones no. Pero Beltrones no. ¿O se refiere a que es como el poder oculto de la KGB o...? Es una cosa así. Hay una nota extendida. O sea, el poder tras bambalinas. Las bambalinas. Que coloca a Beltrones como discípulo de Fernando Gutiérrez Barrios, que era un capitán del ejército mexicano, que estuvo como operador de la Dirección Federal de Seguridad. Recordemos este organismo que era como la, ¿qué le podemos llamar? Como la KGB mexicana. El servicio de inteligencia. Era el servicio de inteligencia mexicano. Y por supuesto coloca a Beltrones en el centro del huracán como alguien que fue sacado de la jugada por Ernesto Zedillo y en la época de Ernesto Zedillo, y como uno de los operadores de inteligencia más importantes del país, según la nota de proceso. Como que esto huele a reminiscencias de halconazos. Exactamente. Entonces es interesante la nota porque ahora que Beltrones queda enrocado, sobre todo en este asunto como presidente del PRI, él dice que va a romper con la sana distancia que había establecido Zedillo de los pinos y del partido, que Beltrones lo que pretende es acercarse al presidente y sumar fuerzas. Bueno, las declaraciones en esta toma de posesión, recordemos que gana como candidato de unidad finalmente, no hay ninguna otra fórmula que se inscriba, entonces él asume el cargo y lo que señala es precisamente que lo que va a tener es un diálogo abierto con el presidente y sobre todo menciona mucho lo de las reformas estructurales, es decir, me parece que lo que pretende es finalmente que se lleven a cabo las reformas y señala que también va a tender puentes con otros partidos que estén interesados en impulsar este tipo de condiciones. Pero no habló de nada más, no dijo del manejo del partido en sí mismo, no, sino del apoyo al presidente de la República. Efectivamente. Y ahora en una época en la que el New York Times, por ejemplo, el Washington Chronicle, le dan al presidente de México, pues prácticamente lo dan por muerto. Hace una nota de lo que hablaremos más adelante, el New York Times, que dice que el resultado de la investigación de la causa blanca va a generar que cualquier capital político que le quedara a Enrique Peña Nieto quedó absolutamente difícil. Claro, aunque el día de ayer tuvimos la comparecencia de Virgilio Andrade, este personaje que se parece a Frodo, ¿no? Solo que más feo y con los lentes más chuecos. Sí, y más viejo, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos este personaje al cual la Secretaría de la Función Pública le encarga al presidente de manera directa que vigile esto y custodie esto, de que dirima si hay esta cuestión de conflicto de intereses. Claro, conflicto de intereses, un uso indebido del poder público. Y finalmente, ayer sale que no hay ningún conflicto de intereses y Virgilio Andrade dice, si a mí me hubieran presionado para dar este fallo, yo hubiera renunciado. Entonces las cosas están como un poquitito complicadas. Hay una anécdota. Nadie lo creyó, ¿eh? No, claro. O sea, nadie lo creyó. Claro, o sea, no. Si viste los twitters, hay un twitter donde dice, ¿cómo te tardas 6 meses en decir algo que sabíamos que ibas a contestar? Mejor no hubieras perdido ni el tiempo ni el dinero. Hay unos comentarios de Twitter muy fuertes. Me parece el facsímil de esto sería en los años 70 en Estados Unidos hubo una comisión que pagó Marlboro, que pagó Philip Reynolds, la empresa padre de Marlboro, una empresa Winston y otra empresa Camel. 3 tabacaleras gigantescas de Estados Unidos pagaron un estudio a un doctor oscuro para que descubriera si había algún vínculo entre fumar y el cáncer de pulmón. Esa era la misión de este doctor. No me digas que se hizo una película con Russell. Sí, claro. Russell Crowe. Sí, claro. No, Gracias por fumar. En donde el fulano finalmente se da cuenta que sí, que hay una relación directa entre el cáncer. Hay una frase magnífica que aterriza aquí en esta cosa. Dice, le pagamos tanto dinero a este científico para demostrar que el cigarro no tenía efectos nocivos en el cuerpo. Dice que este tipo es tan bueno que podría desprobar la gravedad. Creo que al final este estudio... Y como comentario marginal, tipo lo hunden, ¿no? Sí, pero muchos años después, o sea, 30 años después, cuando el tipo ya está moribundo, ya hunden su investigación. Los años 2000 es cuando empiezan a haber estas leyendas como espantosas con imágenes horribles de lo que ocurre con el cáncer. Donde salía un ratón. Exacto, pero en el 2000, o sea, 30 años antes, estos tipos se salieron con la suya y evitaron que todos saliera público. Proyectaron y dijeron lo que vamos a ganar de aquí a 30 años, cuando salga la imagen, ya con eso nos cubrimos las espaldas. De hecho, ahorita los que son dueños de los cigarros electrónicos son las tabacaleras, que entendieron que la migración iba a ser de este producto a este otro.
Pero bueno, volviendo al caso mexicano, aquí el caso mexicano es, claro, ¿para qué sirvieron los 6 meses que se le concedieron a Virgilio Andrade? Para fabricar las pruebas, para desprobar la conexión o la existencia de Grupo IGA, Grupo HIC y todos los demás de la familia Hinojosa, y que hubiera un vínculo que pareciera remotamente sospechoso. El documento de 60,000 páginas que ponen en internet, estuve echándole un ojo muy general, obviamente no a 60,000 hojas, pero sí estuve echándole un ojo desde ayer. Te podría decir que es un documento que está muy evidentemente críptico y difícil de entender en todas sus partes. Está ordenado no cronológicamente, sino completamente a desorden. Es claramente una intención de decir, ahí está la investigación, hagan con ella lo que quieran. La investigación fue muy claramente dirigida. ¿Y a ver quién la lee? Creo que es una vergüenza, ¿no? Que dice Virgilio Andrade, no hubo conflicto de interés en la adquisición de las casas hubo una transmisión de dominio, pero no de propiedad, y que esto lo hizo Angélica Vale con los 88 millones que le pagó Televisa. No, Angélica Rivera. Sí, la Vale es otro. Angélica Rivera con los 88 millones que le paga Televisa por salirse de la empresa. Bueno, cuando Peña nombra a Virgilio, en ese momento la investigación estaba por tierra. O sea, y lo primero que dijeron los medios era que finalmente esto no iba a funcionar de la mejor manera. Entonces a mí me parece que no había credibilidad de antemano y el proceso, bueno, finalmente es un proceso erosionado. Ahora, ayer también sale el presidente diciendo de que, bueno, que finalmente se prueba que su familia nada tiene que ver con manejos turbios. La cuestión es que no ha sido creíble. O sea, la población no la cree. No, claro que no se lo creemos. Y no lo creemos por todo lo que ha habido antes, ¿no? O sea, finalmente son 3 masacres que no están esclarecidas, movimientos políticos que están muy sospechosos, el Chapo que se fuga, vaya, se va apilando la cadena de errores, y esto pues nos huele, nos apesta a corrupción, y finalmente muy probablemente es lo que hay. Luego sale Virgilio también haciendo... Aparte hay otra inercia. Cada vez que se anuncia una medida que parece positiva, el problema es que no vemos la concreción de... Claro. O sea, por ejemplo, lo que se señaló de reformas estructurales, no hemos visto la concreción. Lo que se señaló en materia de transparencia está en entredicho. El Sistema Nacional Anticorrupción en entredicho. Esta cuestión de la justicia cotidiana también problemático. Entonces, o sea, sí, se anuncian muchas medidas. El problema es la concreción. Completamente de acuerdo. Peña Nieto sí pide disculpas por estas malas interpretaciones y dice que la justicia es el pilar de la tranquilidad social. Lo que me parece interesante es que junto con esto se avienta un 2x1 porque también exoneran a Videgaray de la Casa de Malinalco. Entonces, no hay problema con la Casa Blanca, todo bien, Angélica Rivera ya la devolvió. ¿Y con Luis Videgaray? Y con Luis Videgaray tampoco, porque parece ser que la casa la adquirió antes de ser secretario de Hacienda. Entonces, dice el New York Times, dice, el resultado de la investigación va a causar más problemas con la opinión pública que de haberse encontrado culpable y haberse señalado verdaderamente arrepentido de haber cometido un error, vaya, de haber hecho algo. Pero, por ejemplo, si lo hubieran encontrado culpable, le cuesta el cuello. Y probablemente habría sido lo más sano. O sea, hubiera tenido que dimitir. Y hubiera sido lo más sano. Entonces, cualquier capital político que le quede a Enrique Peña Nieto está en su cabeza. O sea, realmente, yo creo sí, pero por ejemplo, más allá, a la estructura del poder en México, a la estructura del poder político y concretamente al ejecutivo, si tú lo tocabas, todos los poderes ejecutivos son tocables, o sea, los futuros presidentes claro. Se pueden tocar, entonces realmente era una cuestión difícil, ¿eh? Yo creo que le faltó dignidad a Peña para entender que, vaya, lo que mencionamos la semana pasada. Le han pedido la renuncia a diferentes sectores. En diferentes momentos. En diferentes momentos ya, por lo menos desde hace un año. Sí. Por lo menos desde hace un año. Entonces, o sea, cada vez el sexenio está más complicado, ¿no? Es un gobierno completamente degradado. Es un gobierno que está tan degradado, y yo creo que desgraciadamente él es el último que se está dando cuenta de que tan degradado está su poder, que tan mermado está todo su poder. Creo que el precedente habría sido importante y habría sido necesario, sobre todo si quieres que haya una oportunidad para futuros mandatos en México, para futuros mandatarios. O sea, entender verdaderamente que te puede costar el puesto hacer las cosas mal. Creo que perpetuar esto
Sí, le conviene a los partidos, le conviene al presidente, pero no nos conviene a los gobernados. Eso sí, me parece que es... No, desde luego, pero la clase política y más de un partido estaría reticente a que pasara una cosa como esta. Claro. Pese a que fuera la parte contraria, es decir, que fuera la oposición al priismo, o sea, no estaría muy claro que... Yo tampoco creo que la oposición al priismo dejaría que renunciara. No, o sea, no como tal. No se conviene. Pero bueno, esto es finalmente lo que ocurrió con la Casa Blanca. O sea, es una verdadera desgracia. Tenemos cosas muy turbias, por ejemplo, tradúcelo a otros partidos. Lo que sucede con Marcelo Ebrard, por ejemplo, está en entredicho de repente. O sea, lo que sucedió alguna vez con Rosario Robles, también cuando estuvo en DF, también estuvo en entredicho. Entonces, no es una conducta que sea o que esté ajena a otros partidos. Que haya un solo partido que diga, no, nosotros no tenemos mácula, no tenemos mancha. No, acuérdate, los casinos en la época de Calderón y en la época de Fox, ¿no? O sea, los casinos claro, fueron claro, y si tú te acuerdas el paradigma de probidad, esta condición de probidad que manejaba Acción Nacional, era que como ellos eran empresarios o son empresarios en gran medida, ellos no necesitaban usar el erario público para enriquecerse. Y después aparecieron negocio tras negocio, entonces no entendimos nada. Claro, los hijos de Martita haciendo negocios millonarios en Pemex. La familia Zavala, o sea, hubieron muchos problemas ahí. Volveremos con notas económicas, nos quedamos con esta última reflexión. Bueno, Virginia, entonces, la clase política es como decir, durmiendo como con el enemigo en casa. Sí, completamente. Y sujeto a una violación tumultuaria. Volvemos, los dejamos con Vicentico en una canción que se llama Creo que me enamoré. ¿Quién es este Vicentico? Es el de los fabulosos Cadillacs. Ah, ya.